En esta clase estudiaremos la última clasificación legal de los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos reales, solemnes y consensuales. Recuerda dar me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video y para que podamos producir más material educativo. Negocios jurídicos reales, solemnes y consensuales. El criterio de distinción se funda en la forma como la ley exige que se manifieste la voluntad para perfeccionar el negocio jurídico. En otras palabras, los requisitos que han de cumplirse en el nacimiento de los negocios jurídicos. Debemos tener presente que es requisito de existencia de todo negocio jurídico la voluntad en los negocios jurídicos unilaterales o el acuerdo de voluntades de las partes, también llamado consentimiento, en los negocios jurídicos bilaterales. La voluntad o el consentimiento ha de expresarse de algún modo, ya sea verbal, escrito o por medio de gestos, pues el derecho no regula intenciones que permanecen en el fuero interno, sino que manifestaciones de voluntad. Pues bien, esta clasificación se funda justamente en la forma en que la ley exige se manifieste la voluntad o consentimiento para que el negocio jurídico sea perfecto. La regla general es que los negocios jurídicos sean consensuales, es decir, que baste la mera manifestación de voluntad o acuerdo de voluntades para que el acto quede perfecto. Sin embargo, excepcionalmente, la ley exige que la voluntad o consentimiento se manifieste por medio del cumplimiento de una solemnidad, caso en el cual estamos en presencia de un negocio jurídico solemne, y otros en que requiere la entrega o tradición de la cosa para que el negocio jurídico sea perfecto. Los negocios jurídicos reales o solemnes se encuentran expresamente señalados en la ley. Veámoslos en detalle. Según la forma como la ley exige que se manifieste la voluntad para perfeccionar el negocio jurídico puede ser real, solemne o consensual. Esto en virtud del artículo 1443. Negocio jurídico real. Es aquel negocio jurídico que se perfecciona con la entrega o tradición de la cosa. Por ende, el negocio jurídico es real cuando requiere para su perfeccionamiento, además del consentimiento, la entrega o tradición de la cosa. Por ejemplo, el comodato, el mutuo, el depósito, la prenda, etc. Precisiones. Los negocios jurídicos reales constituyen la excepción y son expresamente señalados por ley. Normalmente, los contratos unilaterales son reales. Son contratos reales aquellos cuya formación o nacimiento se exige la entrega o tradición de la cosa materia del contrato, lo que no debe confundirse con la entrega como fase de cumplimiento o ejecución del contrato. Por ejemplo, en la compraventa de cosa mueble, el contrato se perfecciona con el solo acuerdo de las partes, es decir, es consensual. Pero una de las obligaciones del vendedor consiste en la entrega de la cosa vendida. Su omisión no afecta la existencia del contrato. En cambio, en los contratos reales, sin entrega no hay contrato. Críticas. Cabe advertir que el Código Civil, en su artículo 1443, señala expresamente que el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa que se refiere. Es decir, solo utiliza la expresión tradición, sin mencionar la expresión entrega, lo que es criticable, pues la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. En cambio, la entrega es una simple traslación material de la cosa, el traspaso material de una cosa de manos de una persona a otra. De este modo, hay contratos reales que se perfeccionan con la tradición de la cosa, como ocurre en el mutuo, y otros contratos reales que se perfeccionan por la simple entrega, como ocurre en el comodato y depósito. La diferencia radica en que, por ejemplo, en el mutuo, el mutuario adquiere el dominio de lo recibido, o al menos la posesión,
quedando obligado a restituir otro tanto del mismo género y calidad al deudor. En cambio, en el comodato depósito, quien recibe la cosa pasa a ser un mero tenedor y por ende deberá devolver la misma especie o cuerpo cierto al acreedor. Segunda crítica. A su vez, esta categoría negocial ha sido criticada por la doctrina contemporánea por considerarla inútil. Señalan que debería ser suprimida y subsumida dentro de los contratos consensuales. La crítica se funda en dos argumentos principales. La entrega de la cosa no puede constituir la fase de formación del contrato, es decir, la entrega no puede generar el contrato. Señalan que la entrega debe corresponder a la etapa de cumplimiento de las obligaciones que nacieron. La esencia de los contratos reales no puede traducirse en generar una obligación de restituir por parte del deudor, sino que hay que buscar un fin más trascendente, como una función económica y social propia de cada uno de los contratos. Pues sería absurdo celebrar un contrato con el único fin o con el único efecto que el sujeto beneficiado deba restituir la cosa. A vía de ejemplo, la razón determinante del contrato y de la entrega, en el caso del mutuo y comodato, es la de proporcionar el uso y goce de la cosa al mutuario o comodatario. En el caso del depósito, encargar su custodia al depositario, y en el caso de la prenda, garantizar una obligación principal con respecto al acreedor prendario. En este sentido, se señala que la restitución de la cosa es sólo una consecuencia necesaria de haber sido entregada la cosa. Por lo tanto, nada impediría que el contrato se perfeccione con el mero acuerdo de las partes y que las partes dispongan que el acreedor se obliga a entregar la cosa con un determinado fin y el deudor a restituirla una vez cumplido ese fin o un determinado plazo. Como ocurre en el arrendamiento es un contrato consensual que se perfecciona por el mero acuerdo de las partes. Pero dentro de las obligaciones que surgen para el arrendatario se incluye la de restituir la cosa arrendada al arrendador al vencimiento del plazo. Por eso, para algunos, no hay impedimento en que los contratos de mutuo, comodato y depósito sean consensuales y que las partes dispongan dentro de sus obligaciones que el acreedor deba entregar una cosa con un determinado fin y que al término del uso, goce o custodia, el deudor deba restituirla. Esto subsanaría la necesidad que surge en ciertos casos de celebrar dos contratos, uno de promesa del contrato determinado y el contrato en sí. A ver, en un ejemplo, una amiga me pide le preste mi auto para recorrer la ciudad el día de Año Nuevo. Evidentemente, existe un acuerdo de voluntades para realizar un préstamo de uso a futuro. Por ende, estamos en presencia de dos contratos, uno de promesa de comodato y el día de Año Nuevo, el contrato de comodato. Sin embargo, hay quienes sostienen la necesidad de mantener esta categoría, indicando que la entrega es una realidad imposible de desconocer y que es un elemento material útil para precisar el nacimiento del contrato. Negocio jurídico solemne. Aquellos en que la ley exige el cumplimiento de ciertas formalidades objetivas para el valor de ciertos negocios jurídicos en relación a la naturaleza de ellos, sin las cuales el acto contrato no produce ningún efecto civil. Estas formalidades que son exigidas por ley para el valor de ciertos actos en atención a la naturaleza del negocio jurídico se denominan solemnidades. El artículo 1443 dispone que el contrato es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Por lo tanto, si no se cumple con la solemnidad exigida por la ley, el negocio jurídico no produce ningún efecto civil. Ahora bien, si nos remitimos al artículo 1682, la sanción por la omisión de alguna formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos en consideración a la naturaleza de ellos es la nulidad absoluta.
Sin embargo, algunos autores consideran que la expresión ningún efecto civil alude como sanción a la inexistencia del acto. Un ejemplo de negocio jurídico solemne es la compraventa de un bien raíz, que debe otorgarse por escritura pública. El inciso segundo del artículo 1801 del Código Civil señala que la venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Por consiguiente, la escritura pública se requiere para la existencia misma de la compraventa, constituyendo el único medio a través del cual las partes pueden manifestar su voluntad de comprar y vender respectivamente. Otro ejemplo de negocio jurídico solemne es el contrato de promesa, que requiere constar por escrito, o el matrimonio, que requiere la presencia de un funcionario público y 2 testigos. Precisiones. En nuestro derecho, los negocios jurídicos solemnes son la excepción. Podemos decir que en los negocios jurídicos solemnes no se producen los efectos que les son inherentes mientras el consentimiento no se otorgue en la forma prescrita por ley. Es decir, si no se cumple con la solemnidad exigida, la ley entiende que el consentimiento no se produce. Al identificar la existencia del consentimiento con el otorgamiento de una solemnidad, esta solemnidad tiene como fin dar constancia auténtica del consentimiento, es decir, garantizarlo como prueba preconstituida. En consecuencia, la solemnidad sirve de instrumento de prueba, siendo la única forma de probar que el negocio jurídico ha sido suscrito por las partes. Formalidades y solemnidades. Ahora bien, es necesario distinguir las formalidades de las solemnidades. Si bien ambas son requisitos externos exigidos por la ley, solo las solemnidades son aquellas que la ley prescribe para el valor de ciertos actos en consideración a la naturaleza del acto en sí. Sin embargo, existen otras formalidades que no inciden en el perfeccionamiento del negocio jurídico. Estas son formalidades habilitantes, que son formalidades exigidas en atención a las personas que ejecutan o celebran el negocio jurídico y cuyo incumplimiento acarrea la nulidad relativa del negocio jurídico. Las formalidades de publicidad, que son formalidades dirigidas a proteger intereses de terceros y cuyo incumplimiento acarrea la inoponibilidad del negocio jurídico ante los terceros. Las formalidades de prueba, que son formalidades que se exigen en atención a exigencias probatorias y cuyo incumplimiento acarrea la inadmisibilidad de un medio de prueba para acreditar el negocio jurídico. Ahora bien, especial atención adquieren las formalidades convencionales, pues son aquellas que pueden pactar los propios contratantes. Las partes también pueden hacer solemne un negocio jurídico al que la ley no le da ese carácter. Por ejemplo, el artículo 1802 señala que si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas enumeradas en el inciso 2 del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida. Por consiguiente, las partes pueden hacer solemne un negocio jurídico que por ley no lo es. Por ejemplo, pactar que una compraventa de cosa mueble deba otorgarse por escritura y mientras las partes no cumplan con dicha solemnidad, cualquiera de ellas puede retractarse del cumplimiento del negocio jurídico. Aunque también las partes pueden renunciar al cumplimiento de la solemnidad, ya sea dando cumplimiento directamente al negocio jurídico o indicar de manera expresa que renuncian al cumplimiento de dicha solemnidad. Ahora bien, es importante destacar que no es lo mismo un negocio jurídico que es solemne por mandato de la ley que uno que lo es por voluntad de las partes. Si faltan las solemnidades exigidas por ley, el negocio jurídico es nulo o inexistente, dependiendo de la postura que se tome. En cambio, si faltan las formalidades convencionales, el negocio jurídico puede producir sus efectos aun cuando no se cumpla la formalidad convenida
si las partes así lo convienen. Negocio jurídico consensual. Son aquellos que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. El artículo 1443 señala que el contrato es consensual cuando se perfecciona con el solo consentimiento. Recordemos que todos los negocios jurídicos requieren el consentimiento de las partes, pero en el caso de los negocios jurídicos consensuales basta el consentimiento, sin precisar del cumplimiento de una solemnidad o entrega o tradición de la cosa para que el acto quede perfecto. El consentimiento se puede expresar de diferentes maneras: expreso, tácito, presunto e incluso en ciertos casos por medio del silencio. Ejemplos de negocios jurídicos consensuales: compraventa de bienes muebles, arrendamiento de muebles o inmuebles urbanos y el mandato por regla general. Por lo tanto, para el perfeccionamiento de un contrato de compraventa de cosa mueble, basta con que Juan y María acuerden que Juan le venderá su bicicleta a María y que María pagará por ella 100.000 pesos. Los negocios jurídicos consensuales constituyen la regla general. Sin embargo, en la práctica, usualmente el contrato consensual es un contrato formal, dado que deben cumplirse otras formalidades para celebrarlo, como formalidades de prueba, habilitante o de publicidad, que ya las vimos. De ahí que algunos autores subclasifiquen los contratos consensuales en propiamente consensuales y consensuales formales. Los propiamente consensuales serían aquellos que solo precisan el acuerdo de las partes, y los consensuales formales aquellos que además requieren el cumplimiento de alguna formalidad. Por ejemplo, los artículos 1708 y 1709 señalan que no se admitirá prueba de testigos en las obligaciones que han de constar por escrito, y luego que deben constar por escrito los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM. Por lo tanto, si el negocio jurídico implica un valor mayor a 2 UTM, alrededor de 106.000 pesos, requiere escriturarse, pues de lo contrario no se admitirá prueba de testigos. En palabras simples, la regla general es que por una cuestión probatoria los contratos se escrituran. Importancia de esta clasificación. Sirve para determinar cuándo nació el negocio jurídico, sirve para determinar qué ley se va a aplicar al negocio jurídico y sirve para determinar el juez competente. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase comenzaremos a estudiar la clasificación doctrinal. Mucho éxito en esto.